Tengo ya mucho que quiero hacer este video y simplemente no me doy el tiempo. Así que hoy, después ya de 2 semanas de empezar clases, vengo a platicarles qué es lo que voy a estar leyendo este semestre. Este es mi segundo semestre en la maestría en Victorian Studies, que pues básicamente es una maestría en la que vemos tanto literatura como historia. Es mi segundo semestre. La maestría está compuesta de 3, el primero, el segundo y el tercero, que es donde escribimos la tesis. Entonces prácticamente son 2 de enseñanza y 1 de investigación. Ahorita acabo de comenzar mi segundo semestre y las materias que tengo, la verdad es que están padrísimas. Claro que por eso estoy estudiando esto, ¿no? Pero bueno, voy a platicarles. Ahorita estoy llevando 3 materias. Cada semestre llevamos 3 materias. Pero el primer semestre, una de esas materias fue una materia de investigación. Y este semestre solo son 3 de Victorian Studies. Entonces, aquí están algunos de los libros. No están todos, porque son bastantes. Y no todos los tenemos como físicos, pues los tenemos digitales. Yo lo que hago o lo que hice el semestre pasado fue tratar de comprarlos de segunda mano. Son muy económicos, andan entre 1 libra a 3 libras, que son entre 25 y 75 pesos. Sin embargo, como leemos muchos, acumulé muchos libros y cuando me vaya a México no voy a tener como la facilidad de llevármelos, o voy a tener que regresarlos o voy a tener que venderlos y no. Entonces este semestre, en lugar de gastar dinero, porque entre 3 libras y 3 libras podemos llegar a 30 libras o 50 o 100, depende de cuántos libros sean, pues decidí sacar la gran mayoría de la biblioteca de la universidad. Algunos sí no los dan digitales, entonces allí no tuve problema. Pero bueno, este semestre llevo 3 materias. La primera es Victorian Literature and Culture, que es la primera materia que llevo como tal de literatura. Y esto me asusta, amigos, porque la literatura es difícil. A mí me encantó, una de las razones por las que elegí esta maestría fue que era literatura e historia. Historia es como aprendete datos, analiza lo que estaba sucediendo en el entonces, reformas, nuevas leyes, contexto histórico, investiga sobre eso. Literatura, tienes que saber el contexto, tienes que saber la vida del autor, tienes que saber cuál era su intención, cómo la recibió el público y las montones de interpretaciones que tanto el autor como los críticos, como el público en ese entonces y como el público en este entonces le dan a un texto. Y digamos que esa no es muy fuerte. Prefiero los datos duros. Entonces, digo, a pesar de que es una materia que puede sonar difícil desde mi punto de vista, es una materia de las que más voy a disfrutar porque es leer ficción. Entonces empezamos con esta materia, y esta materia lo que tienen aquí es que por lo general, no todas, las clases van cambiando los profesores dependiendo como cuál es el fuerte de ese profesor, que es algo que es súper bueno. Por ejemplo, tenemos una profesora que es experta en Dickens, entonces ella nos da el seminario de Dickens. Y tenemos otro profesor que es como experto más en imperialismo, más así, y pues nos da la clase que tiene que ver con este tema. Entonces es algo bastante, bastante bueno, porque aparte conoces como a todos los profesores del programa y eso está excelente. Y cuando tengamos que elegir nuestra tesis y quién nos va a guiar, pues ya vamos a tener como conocimiento de todos. Pero bueno, sin más rollo, porque yo puedo pasar hablando aquí 1 hora, vamos a ver qué voy a leer en Victorian Literature. Los semestres están compuestos por 10 semanas, son 5 semanas, una semana de break, 4 semanas y una semana final. O sea, algo así. Son 11 sesiones por clase, pero con una semana en medio. Entonces, las primeras 3 sesiones
es un recorrido por Oscar Wilde. ¿Qué tengo que decir? Tengo que admitir que Oscar Wilde es todo un personaje que si lo conociera en vivo y hubiera tenido la fortuna de estar con él, seguramente me caería terriblemente mal. Pero bueno, vamos a empezar con Oscar Wilde, que es uno de los escritores victorianos y aparte es un escritor diferente. No es un Dickens, no es un George Eliot, es un escritor que ya traía una mente modernista, pero le tocó nacer y morir, si no me equivoco, en la época victoriana. Entonces, es victoriano, aunque no lo parezca, ya que si han leído sus novelas o si planean leerlas, se van a dar cuenta que es algo muy diferente a un Dickens, un Gaskell o un Brontes. Pero aún así es un escritor que me ha sorprendido mucho. Antes de empezar este curso ya había tenido la oportunidad de leerlo. Había leído Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray. Había leído El fantasma de Canterville, que quienes viven en México y fueron a la primaria en México, todos leímos El fantasma de Canterville, aunque haya sido una edición infantil. Todos sabemos. El retrato de Dorian Gray es completamente diferente. Quien no ha leído ya sabe de qué hablo. Recomendadísimo, 10 de 10. Pero bueno, empezamos con la primera semana leyendo El retrato de Dorian Gray. Cabe aclarar que el semestre pasado terminamos leyendo De Profundis, la carta que le escribe Dorian Gray a su compañero de vida, partner, cerebro cruzado, a su partner, Lord Douglas. También me caería terrible ese hombre. Pero bueno, terminamos leyendo esa carta, que si no la han leído y quieren deprimirse y quieren echarle a alguien, léanla. Y después de eso ya entramos con el retrato de Dorian Gray. Y aparte de eso, estuvimos leyendo 2 fábulas o cuentos infantiles o fairy tales, como les llaman aquí, que fue The Selfish Giant y The Happy Prince. Y estas, o sea, léanse Dorian Gray y léanse estas, y son unas cosas completamente diferentes y drásticamente. Si tú no me dices que las escribió Oscar Wilde y que una la escribió Oscar Wilde y la otra la escribió quien sea que la escribía, quien me digas, te lo voy a creer. Pero no, vamos a ver que son ambas obras de Oscar Wilde, que son muy diferentes. Tanto The Happy Prince y The Selfish Giant son historias muy chiquitas de 5 páginas, algo así, no lo recuerdo. Y pues El retrato de Dorian Gray sí es como tal una novela. Y la única novela que escribió Oscar Wilde. Para la segunda semana continuamos con Wilde y en este caso leímos sus intenciones, que fue... Las acabo de leer, amigos, la semana pasada. No me acuerdo los nombres. Ok, ya lo recordé, porque lo vi. The Decay of Flying, The Critic as Artist y The Soul of Man Under Socialism. 3, acá le dice como prose, pero en mi libro aparece como intentions, que son más como un tipo de ensayos que Wilde escribe, y en donde Wilde era una persona muy creída y él sabía que era un genio, y sí lo era, pero él lo sabía. Entonces estos ensayos es una... No quiero usar la palabra vomitada, pero es como esta manera de él de sacar todo este ingenio que tiene y todo lo que está pasando en su cabeza y toda esta intelectualidad. Entonces leerlos, al menos para mí, resultó un poco difícil, pero ya cuando le vas agarrando el hilo y vas entendiendo, y cuando ya vas y los discutes a la clase es como, oh, ya le caché, este hombre. Y mencionaron algo que yo siempre digo sobre George Eliot. Y yo siempre menciono que George Eliot es una escritora que a mí me encanta, pero no disfruto leerla tanto porque me hace sentir estúpida. Fue este caso y lo mencionó el profesor y yo, claro, eso mismo es lo que pienso.
te das cuenta de lo conocedores que eran y de la mente tan poderosa e intelectual que tenían, y te lo escriben en 20 páginas y tu cerebro vuela. Entonces eso fue la segunda semana. Esas son las 2 semanas que ya he tenido. Entonces a partir de ahorita pues la tercera semana es la que estoy leyendo y vamos a platicar de The Importance of Being Earnest. Y esta es una obra de teatro. Esta semana leemos esta y leemos Salomé. Ambas son obras de teatro. Una tiene como 30 páginas, la otra tiene como 70, 50, no me acuerdo. Y wow, qué sorpresa. The Importance of Being Earnest es una cosa que he leído el primer acto y el segundo, y el tercero lo voy a leer. Pero no se imaginan la manera que me estaba riendo hoy en la mañana mientras lo leía. Es muy, muy disfrutable, y si tienen 2 horas de su día, media hora durante 4 días, léanlo porque es muy divertido. Y la cosa aquí, o la diferencia, fue que yo venía con mi cerebro listo para absorber la intelectualidad de Wilde, y de pronto me encuentro con esta obra de teatro muy divertida, muy chistosa, y que deja de cierta manera clara todavía como estas intenciones de Wilde, y todavía te das cuenta que es él, y todavía encuentras como críticas a la época victoriana y a la literatura y a la forma en la que se hacían las publicaciones y al realismo y todo este tipo de temas que va a estar tocando Wilde, pero aún así es muy, muy, muy disfrutable y muy divertida. Salomé no la he leído, pero una de mis classmates que ya la leyó dice que es muy buena. Y con eso terminamos las primeras 3 semanas, que es Wilde y que es como el autor principal tanto de este semestre como de esta materia. Tras eso nos vamos con Matthew Arnold. Yo ya había dicho esto el semestre pasado, pero este hombre, aunque quizá no le suene a muchos, no lo sé, porque al final siento que nuestro conocimiento en la época victoriana viene más que nada de ficción, que es lo que leemos. Este hombre viene siendo un poeta, crítico, sociólogo, algo así, pero aparece en todos lados. Así también como Thomas Carlyle, que es uno de los personajes victorianos más importantes, como estos que les llaman como eminent Victorians. Y Matthew Arnold también lo es. Entonces de él vamos a estar leyendo Culture Culture and Anarchy. Y no sé de qué trata, pero pues supongo que va a criticar la cultura y la anarquía. Sinceramente no me emociona mucho porque no es como tal ficción, pero pues supongo que va a criticar. No lo sé, luego les platico. Para la cuarta semana, no, esa es la cuarta semana, Matthew Arnold es la cuarta semana. Para la quinta semana tenemos a mi amado y adorado, adivinen, Charles Dickens. Charles Dickens. Yo amo a este señor. Y creo, pienso, opino que si estás estudiando Victorian Studies, tienes que amarlo. Es otro de los escritores victorianos, y que aparte a mí este hombre, me hubiera casado con él si hubiera nacido en la época victoriana. Este hombre tiene sus cosas malas, es hombre, pero, pero este hombre, más que ser un gran escritor, dentro de lo que cabe era una muy buena persona. Ignoremos que ignoró a su esposa toda la vida. Era una persona que se distinguía por luchar por los derechos de la sociedad victoriana, y venimos que pues es una persona que luchó desde abajo hasta llegar a la cima de la sociedad victoriana. Entonces pues el haber conocido como esta vida de las clases bajas y cómo luchaban, y el haber tenido que trabajar siendo un niño, pues le dan también como esta onda de pues querer hacer algo por la sociedad que está pasando por momentos difíciles. Entonces, sus novelas van a ser siempre una crítica social a muchas cosas, muchas instituciones, a cómo estaba desarrollándose Inglaterra en ese entonces. Y nos toca leer Bleak House.
este pequeño monstruo de 1000 páginas que había estado en mi librero por 2, 3, 4 años, no sé. Yo digo que 2 o 3, 4 ya es mucho. Y no lo había leído. ¿Por qué no lo había leído? Por eso. Sin embargo, estoy pasando por una semana muy difícil. Necesito leerlo en una semana. Llevo un poco más de la mitad. Entonces necesito terminarlo. Pero estoy muy emocionada porque es Dickens y me encanta. Sí recomiendo. Pero después les haré un video de qué recomiendo hacer para leer este libro. Nuestra sexta semana es una semana de Reading Week, que es pues cuando nos encerramos en nuestro cuarto por una semana. No tenemos clases, ni profesores, ni alumnos. Y todos nos encerramos a leer. Para la séptima semana tenemos Albefis de Dickens y este es Wilkie Collins. Iba a decir Phil Collins. Hello, you have to speak up. Wilkie Collins. Wilkie Collins es otro de los autores que nunca he leído. Bueno, ya leí todo porque ya llegó esto. Pero que antes de venir a este máster no había tenido el privilegio de leer ni siquiera La Mujer de Blanco, que es de sus obras más famosas en México. Pero obviamente teníamos que leerlo. Y estamos leyendo The Moonstone. ¿Y qué tengo que decir de este libro por ahora? He leído como 100 páginas, 48, 50 páginas. Pues es un libro, amigos, que habla, o es lo que pienso que vamos a discutir, del imperialismo y el poder que tenía Inglaterra en el mundo. Entonces hay mucha crítica, mucho racismo, mucho pensamiento macho de vato y así. Pero no sé, se me hace interesante, se me hace un poco diferente. Habla como esta piedra lunar que se roban de India a un inglés y se la lleva a Inglaterra y luego vienen los ingleses, los hindús a recuperarla. Y pues los ladrones son los ingleses, pero hacen quedar mal a los hindús. Pero bueno, no sé qué va a pasar, no sé qué va a suceder, no sé si al final va a ser una lección o algo así. Este tiene como 500 páginas, entonces no es tan largo como el de Dickens, pero igual así es largo. Para la semana 8, obviamente no podíamos terminar esta maestría sin hablar de la inteligente mujer George Eliot, Marianne Evans. The Mill on the Floss. Excelente novela. No se crea, no lo sé, no la he leído. Llevo como 100 páginas. Y he leído Middlemarch, he leído Adam Bede y ambas me gustan mucho, aunque me pierden y me hacen sentir tonta. Intenté leer Silas Marner, no me encantó, pero fue la primera de George Eliot que leía, entonces también quiero culpar que yo esperaba, no sé, encontrarme un Jane Eyre o algo así y no me encantó, pero cuando leí Middlemarch desde el principio me atrapó por la relación de estas hermanas, que no recuerdo cómo se llaman porque las leí hace mucho, pero recuerdo acaso Bonnie y Kate. Dorotea y la otra hermana eran dos personajes que me interesaba mucho su relación, entonces eran hermanas. Entonces me gustó mucho y me atrapó desde el principio. Había capítulos, tengo que admitir, sobre todo uno donde se pone a hablar sobre ciencia y medicina, que yo estaba así y le hice así. Gracias, George Eliot, por iluminarme en la medicina. Entonces, este semestre vamos a estar leyendo El Molino del Floss. Y estoy también muy emocionada por leer este. Semana 9 y 10 no las tengo porque no tengo los libros como tal físico porque no sé realmente qué vamos a leer. Creo que son como textos sueltos. Y debo admitir que me dan miedo esas 2 semanas. Sí les hablaba de lo difícil que para mí es como literatura. No les puedo explicar lo difícil y complicado que va a ser leer poesía. Vamos a estar leyendo en la semana 9 a Tennyson, que es el poeta victoriano. Y en la semana 10 a la poeta victoriana. 5 segundos para que adivinen. Christina Rossetti, hermana de Dante Gabriel Rossetti, el pintor. Vamos a estar leyendo estos dos autores. Entonces, sinceramente, he leído algo de Rossetti
en una colección de poetas victorianas que tenía, no me acuerdo, que leí. Entonces va a ser todo una nueva onda, voy a aprender, voy a ver, no lo sé, estoy nerviosa, pero vamos a ver qué sale de estos dos poetas. Y después nuestra semana 11 es un workshop para hablar del ensayo final. Presentamos nuestras ideas y todos los profesores se juntan a mirarnos, observarnos y juzgarnos y nos dicen pues si está bien la idea, contribuyen a nuestra idea o nos dicen piensa otra cosa. Esa es la última semana. Y con eso terminamos las lecturas de mi primera semana. Ahora, cabe aclarar que no solo es eso. Por ejemplo, George Eliot, pues lees eso, luego tienes preguntas y luego aparte tienes como un, un file de contexto que pues son en este caso, por ejemplo, de George Eliot son solo 3 páginas y lo tienes que responder preguntas. Entonces, obviamente esto te sirve para analizar. Ahora, las clases de esta maestría no son como tal clases, son más, me gusta llamarlas como un book club. El profesor sí te da un poco de contexto, sí te da una presentación muy breve, pero al final es todos opinando. Y funciona mucho dependiendo del profesor. Por ejemplo, una de mis profesoras favoritas te sienta y literal dice, Lizzie, ¿qué opinas de esto? Y entonces tú estás viendo la mosca pasar y tu cerebro empieza con la ardillita. Y de alguna manera, de alguna forma, sacas la respuesta del cerebro. Entonces me parece una excelente manera de hacerlo. Y si no tienes nada que decir, te ríes, opinas algo y te juzgan. Pero pues es una manera muy interesante que te hace meditar y, y pensar y cuestionarte y responder como de manera súper rápida a lo que están como esperando de ti. Entonces me agrada de esa manera, aunque claro que me mete en presión y claro que a veces es como ya cábate porque ya no sé qué quiero decir.